Nuestros amigos nos escriben, algunos de nuestros amigos más violentos nos escriben diciéndonos que si nos creemos de mejor familia, que qué pasa, que le gastamos todo un capítulo a Chuck Norris y no hablamos de Willy Colón, que también falleció, Diego. Entonces, ¿a usted le caía mal Willy Colón? Por eso A mí fue me que... caía, me caía mal en los últimos tiempos de Willy Colón, Sí, con sus alusiones a la derecha y pro sí, Trump y sí, sí, sí. claro, 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 Eso, claro, él ya era el migrante que se olvida de de por qué migró. ya, O de la, sí, 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 sí. Después de que Willy Colón, que tiene esa paradoja tiene temas claro, muy claro. sociales, que era lo que, el poder de Willy Colón, Le dieron pero ganas, ya viejo termina convertido como lo que nos pasa, después o de lo que, viejo, le dieron ganas de pegarle a la negra. de pegarle a la negra, de que no pasaran. Está como el chiste que usted contaba en las fiestas de los negritos que pasan No, yo por nunca las conté máquinas. ese chiste. Vamos a dejar que nuestros amigos Lo complete. más racistas recuerden el chiste. Sí, no, no, yo no sé, Bueno, ese chiste no lo conté, pero sí cambia mucho la gente a veces, ¿no? Con eso, con el tiempo, ¿no? De pasar de una visión bien socialista a esto. Yo no tenía idea que eso le había pasado al viejo Willy en sus últimos años. No sé, porque además él es puertorriqueño y Trump no fue muy amigable con los puertorriqueños cuando el huracán en su primer mandato. no, Entonces, pero es quién lo mismo sabe. que hace con los cubanos y tener a todos estos latinos ahí al lado de él. Este Marco Rubio, ¿no? Marco Rubio, claro. Que son latinos, pero que es el típico. En México hay una gente que les dicen creo que ya se los había nombrado alguna vez, los whitexicans. Los white chickens, Sí, gente que se entonces quiere creer blancos, pero son y son mexicanos. blancos de piel, Ya, pero eso es como, no sé, siempre hay como una distinción económica en todo esto. claro. Sí, podemos ser iguales, tal cosa, pero a mí me hace ver más clarito que tengo un poquito más de acceso a tal cosa y es como que la gente se olvida que le tocó pasar por muchas cosas y se le olvida una cosa básica que es que somos seres humanos simplemente y ya cuando nos vemos bajo la óptica del dinero, esa pendejada nos distancia mucho. Yo creo que es simplemente una manera de buscar al otro o crear al otro, ¿no? Entonces, a veces es como Totalmente. usted dice, por la cuestión económica, pero en los Estados Unidos usted puede ser pobre, pero si es blanco, pues puede ser racista, ¿no? Entonces, Claro. va a haber gente de color que tenga más dinero, igual usted no les va a, o sea, los va a tratar mal. Y eso pasa mucho lo que usted dice con mucho inmigrante, que la primera generación, no sé por qué se vuelven como de ultraderecha, incluso inmigrantes que se vuelven de ultraderecha, y uno entiende como pues no sé, o sea, usted tiene que tener en cuenta que usted acá es el otro, entonces me parece que es como intentar, Y es que en ah, realidad uno siempre es el otro. pues, o sea, uno puede ser el otro para alguien, siempre hace el otro para alguien, sí, o Claro. sea, si usted es pobre, entonces los ricos lo van a ver como el otro, si usted es rico, entonces los pobres lo van a ver como el otro, tal, siempre, pero ahí está la cuestión, como darse cuenta, pues que al final todos somos humanos, sí. Claro, básico, eso es básico. ¿Qué video es un anecdotario sobre la esquina más visajosa del norte de Bogotá? Donde Pedro Rangel y Diego González los adentrarán en el fascinante universo de la porno miseria. Comencemos. Yo este fin de semana casualmente estaba leyendo sobre este caso de la prisión en Irak. ¿Cómo es que se llama esa prisión? La Abric. Ya le encuentro el nombre. Usted sabe de esa prisión que le estoy hablando? No, 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 no. Pues cuando en los Estados Unidos se tomó Irak, ¿sí? Cuando derrocaron al gobierno de Saddam Hussein, pues había una prisión allá en Irak y los Estados Unidos se la reposesionan y la hacen Ah, eh, Al-Mughrabi, Abu Ghraib. me parece que Abu es eso. Ghraib, Eso. Ghraib, sí, Abu Ghraib. Sí, hace mucho tiempo no la escuchaba, por eso no la tenía ya fresca en la cabeza. Sí, Y esta gente, que esto es algo que pasa, ¿no? Esto es algo que está bien documentado lo que pasó. Los guardias tienen bien el exceso de poder que tienen y empiezan a abusar de manera pues inhumana a los prisioneros. Los humillan, los maltratan. Muchos prisioneros terminan muertos sin necesidad. Entonces sí, hay ciertos abusos ahí precisamente por esa deshumanización, porque yo me imagino que desde el punto de vista del carcelario o del carcelero,
ellos no son humanos, simplemente son, los árabes o lo que sea, bueno, no sé, el insulto que tengan para la La gente. etiqueta Sí, que hace que podamos hacer ciertas pendejadas con la gente. sí. O sea, Entonces es lo mismo de los campos de concentración, está este experimento muy famoso de la prisión de Stanford, no sé si usted lo recuerda, que, claro. que un psicólogo pone personas que son la misma persona, ¿verdad? O sea, no hay Y nada. les va dando poder, ¿no? Exacto, entonces les pone la etiqueta, ustedes son los guardias, ustedes son los prisioneros, pero pues ninguno es que haya cometido ningún crimen ni nada, es simplemente para el experimento. Y se ve lo mismo, que los guardias empiezan a abusar rápidamente de los prisioneros. Le toca cancelar el experimento a la mitad porque pues ya la gente empieza a abusar de esto. A la mitad, Entonces, imagínate. sí, entonces se pregunta uno por qué. Es como lo más triste de la humanidad, ¿no? Porque yo pienso en parte que yo creo que es posible que mucha gente se comportara así, simplemente no ha tenido la oportunidad. Entonces le queda a Sí, uno la claro. pregunta, le queda a uno la pregunta, ¿sería yo así? Sí, Eso, ¿de quién es esa frase? no sé. De ¿quieres conocer a alguien? Dale un poco de poder. Sí, esa frase se le atribuye a Gandhi, pero usted sabe que pues frases así famosas a veces se le atribuyen a la persona incorrecta. Se le atribuye a Gandhi, entre otros, pero sí, exacto. Entonces, sería yo así, o sea, si usted ve la película, usted ve, no sé, la lista de Schindler, y usted dice, no, yo no, yo haría algo, tal, pero sí haría algo, sí, o sea, Sí, o o sea, sea, o se conformaría es diciendo, que somos muy puritanos en ciertas cosas y creemos que nos creemos más buenos de lo que realmente somos, porque hay veces, aquí sí, estamos, Pedrito, sí, y afuera hay un montón de gente padeciendo y tal cosa, y usted sigue haciendo lo suyo. exacto, usted sigue haciendo lo Sí, suyo. Claro, o sea, obviamente cuando uno ve que la cuestión se pone fea, pues es diferente, ¿no? Porque en la sociedad uno dice, bueno, si esta persona es un indigente o lo que sea, tendrá sus problemas, yo tengo los míos, y de pronto uno le da una caridad, si acaso, lo que sea, pero que usted dice, uno sigue en su vida, pero piensa como que no es una injusticia, no es ver a alguien pegándole a una mujer, por ejemplo. No es algo así que usted lo vea de frente, que usted diga, tengo que intervenir para detener esta situación. Sí, pero eso que usted pone del indigente nos dice muchísimo, claro, porque eso no es normal, pero lo hemos normalizado. sí, lo Esa hemos persona normalizado. tirado en el piso no es normal, no es normal que no tenga alimento, no es normal que esté enfrente de todos y esté como muerto, como oído, y como que nadie le pregunte. Puede ser como tenerlo en la cara, es el elefante en medio de la sala, Elefante blanco. pero sí, que pasamos ahí como, no sé, Sí, no y me uno se confío. pone a pensar desde el punto de vista, por ejemplo, del alcalde de una ciudad. Entonces, acá en Canadá, por ejemplo, pues cada distrito tiene sus responsabilidades y una de las responsabilidades es proveer refugios, porque pues acá la gente, si es en invierno y le toca por fuera, se mueren porque el frío los mata, ¿sí? Entonces hay gente diciendo, no, hay que poner más refugios, tal. Sí, y entonces, pero bueno, pero poner más refugios, todo eso cuesta plata. Entonces gastamos la plata en eso y no solo cuesta plata, sino que hay otro problema y es que En Bogotá estarían deseando que hiciera más frío. era más frío, sí. Pues se arregla el problema solo. El otro problema que hay es que si usted pone más refugios, los indigentes de otras ciudades vienen acá porque pues ven, allá tienen refugios, tal, vayamos para allá, tal. Entonces eso tiene que ser como un esfuerzo coordinado. Incluso hay partes donde lo que hace el alcalde es decirle a los indigentes, ¿sabe que les doy $200, súbanse a este bus y los llevamos a otro lado, tal? Y hacen eso, han hecho eso, sí, o sea, simplemente para deshacerse del problema en su lugar, sí. Sí, Entonces, sí, 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 no, tal. no lo resuelven, No, sino lo mueven. lo mueven. Entonces van, les dan, no sé, cierta plata y los dejan en otro lugar lejos y se devuelven, tal. Y entonces allá ya no tenemos indigentes, ¿sí? O sea, entonces, pero desde una persona que tenga el poder, ¿usted cómo hace para solucionar eso? Sí, porque realmente hay problemas fundamentales y yo creo que o sea, si usted es una persona que está trabajando, ¿verdad? Se le genera ese sentido como de justicia de decir, pero si yo puedo trabajar y me toca duro porque esta gente no puede. Entonces esa es como la excusa que alguna gente dice. Sí, entonces, no sé, Es una excusa. es un problema bien complicado, es un problema bien complicado. Sí, en parte porque, de nuevo, para uno es más fácil no mirar, sí, porque es Claro. un problema, o sea, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace? Usted dice, bueno, le doy, no sé, le doy 1.000 pesos o lo que sea, y mañana qué, tal. Otro, Sí. otro le dará, me imagino, pero ¿usted qué hace ahí, tal? ¿No? Entonces, es un problema ahí. Entonces, ese es otro que creamos, sí, que lo llamamos incluso desechable, que es una deshumanización de la persona, ¿no? Este es un gran homenaje que usted le está haciendo a A Willy Willy, Colón. sí, esto es por Sí. Willy. Pero ciertamente usted, o sea, ¿usted qué hace? ¿Qué hace, no? Y se normalizan todas esas situaciones
hacia dónde va la sociedad, no sé, hermano, no sé, no sé. O sea, porque, de nuevo, ahí está la pregunta que yo me hago con eso. La pregunta que yo me hago es, ¿yo sí hubiera ayudado si hubiera sido alemán en esa época? Yo la verdad creo que no. O sea, yo Claro, siendo sinceros. no me creo así. Sí, porque uno dice, ay, ¿cómo es que el 90% de la población no hizo nada? Pero, bueno, es complicado, sí. Muy complicado. 99% de la población no está haciendo nada por los indigentes. Obviamente es Y una vivir situación esos diferente. regímenes tan violentos y en donde Sí, usted, por ayudar, o sea, yo estoy del lado de la gente sí debería ayudar, pero ya viviendo las situaciones, usted dice, no puedo arriesgar a, sí, nada más viendo en nuestros países, estos periodistas que van a la calle y denuncian y se meten con el narco y lo exponen y reciben amenazas y y tal usted con su cosa. familia, por ejemplo, entonces usted empieza a Claro, y yo pensar, digo, no, yo no me voy a poner, esto sí vale la pena, yo no. No, sí, no, no, o sea, está bien. Y se me hace muy loable y todos esos periodistas los respeto. Yo no tengo ese pedigrí. sí, O sea, sí. así cuando dicen, no, es que es un periodista, yo no lo tengo. Sí, No lo tengo. yo No lo tengo está, para arriesgar ni a mi familia, ni perder la vida por una noticia, hermano. exacto, ahí está la cuestión, o sea, siendo honestos, pues complicado, complicado, ¿no? O sea, y yo pienso que es lo normal, ¿no? O sea, yo creo que ser heroico pues tiene que requerir un sacrificio, si no pues no sería heroico, ¿sí? Y ahí está la cuestión, ¿somos todos héroes? ¿Podemos todos ser héroes? Pues complicado, ¿no? Y de pronto, también puede pasar lo contrario, ¿no? Que usted se ve en una situación y usted termina actuando y pese a que se exponga usted, simplemente porque dice, no, esto no lo puedo tolerar más, ¿sí? Claro que cuando son esos casos excepcionales, también eso, usted toca varias cosas ahí importantes. ¿Qué es eso? Es ese, cuando son esos casos que sale ya la comunidad y tal, por eso son tan loables y tan llamativos que sale la gente dice basta y tal, y se enfrenta a eso, la señora enfrente del camión en la plaza esta china, ¿tienen? ¿Era? Sí, sí, Cada que usted ve un símbolo ahí en contra del poder y dice, representan, y el otro es el hasta dónde llega nuestro umbral. sí, Sí, porque no es inmediato. Usted ve en la lista de Schindler, es un proceso en el que este alemán se va dando cuenta y va diciendo, uy, espere, y los van a eliminar. Es un proceso, él tiene un umbral también hasta llegar a. sí. Entonces, yo creo que podríamos convertirnos en héroes si en llegado caso usted se satura de cualquier persona, Claro, y se satura de. parte de la idea es precisamente lo que usted dice del umbral, que lo hacen, lo mueven muy despacito, sí, muy despacito. Entonces, si aguantaron esto, sigamos, sigamos, sigamos. Entonces, eso es parte de lo que tiene como de esto de lo que ha pasado las últimas semanas con esas protestas que hubo en Minneapolis, que el gobierno se da cuenta, no, la gente ya no se está aguantando, no se aguantó que les pongamos a este ejército acá en la ciudad y que les matemos a gente. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí se pararon, pusieron la raya, ¿verdad? Pero también cuántas veces no se ha puesto la raya, ¿no? O sea, cuando la muerte de George Floyd, no sé si se acuerda. O sea, Claro, la muerte de la gente de ICE, la verdad es que yo creo que nadie podía hacer nada, porque es que después que usted saca un arma es un segundo, nadie se puede, o sea, ¿usted qué va a hacer ahí? Ni siquiera botarse a tratar de desarmarlo, porque es que se demoró en sacar el arma y matar claro. a la persona, ¿verdad? Pero con lo de George Floyd, si la gente recuerda, pues el policía está poniendo todo el peso de él sobre el cuello de la persona. Y el tipo dice, no puedo respirar, no puedo respirar. Y hay gente alrededor, pues están grabando, y alguna gente le dice, oiga, hermano, ya, 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 ya. Pero, pues, lo mataron, hermano, ¿sí? Sí, Y es una claro. cosa lenta que uno diría, o sea, que uno lo ve, que si esto fuera una escena de una película, ¿verdad? Usted diría, ¿cómo es que alguien no fue y paró al policía entre tres personas o algo, ¿sí? Claro. Entonces, Sí, que ocurre todo el tiempo, ocurre ese todo el tipo de tiempo. cosas, sí, digamos, en este caso es como que dejó en evidencia cómo opera la policía. Oh, sí, la policía, o La sea, policía en este caso de los Estados Unidos, porque usted se acuerda que estando, creo que también lo que pasó en Bogotá, también con como que estas manifestaciones y la policía salió a disparar al bulto. sí, sí, que le disparan con la cosa de gas, No, no, ¿verdad? pistola. No, no, ¿Pistola? no, ¿Te pistola, acuerdas? pistola. Hace unos años fue con una cosa de gas que le dispararon Al al muchacho en la muchacho, sí. cabeza. No, pero había muchas grabaciones en diferentes lugares, policía disparando a la masa, o sea, Wow. al que caiga. Y también había otra estrategia que era la de estas armas que expulsaban balines. Ah, pero eso es ser hasta contra los derechos humanos, esa vaina Claro, con la contra los derechos población humanos. civil. Hay una cantidad de gente tuerta, Wow. tuertos. Y lo utilizaron en Chile, lo utilizaron en Bogotá, porque
esas Y estrategias eso sí se copian fue, rapidito. eso fue cuando, durante, Como en 2018, me parece que sí, era 2018, 2019. yo no escuché. Claro que sí, Wow. uy, hay unas imágenes increíbles de eso. Bueno, increíbles en todos los sentidos. Los CAIs quemándose. eh, o sea, era como una copia pequeña de esas manifestaciones en Minneapolis que eran ¿cómo era? El Blacks. Ese era el movimiento, ¿no? Black Lives Lives Matter. Matter. Black Lives Matter, sí. Las vidas de los negros cuentan. Sí, sí, importan. Acá lo Importan, tradujeron sí. de esa forma. Pero bueno, era eso. Y en Colombia también llegó, y en Chile, y eso estuvo fuerte, pero las estrategias con las que pasaron también fueron iguales, como las manifestaciones de las mujeres en Irán. Mm. Y allá, usted vio, eso fue antes, 6 meses antes de que asesinaran también al ayatollah. O sea, es que y ahí está la cuestión también, que todo se vuelve como un complejo moral, porque, bueno, matan a esta persona que obviamente estaba haciendo cosas malas en su país, pero por otro lado, no es la razón por la que lo matan, sí, o sea, simplemente Claro, no, la razón es una excusa. exacto, ni siquiera, o sea, yo no creo que ni siquiera hayan usado eso como excusa, porque dicen, la excusa supuestamente lo de la construcción de armas de destrucción masiva, ¿no? Que van a tener armas nucleares. Esa es la Las excusa. nucleares, las Esa es la nucleares. excusa, ni siquiera lo de los derechos humanos fue la excusa. La excusa es No. esa, pero pues eso es una vaina. Ahí lo nombran, ¿no? Como el discurso que hay que Sí, pero dar, y el pueblo ahora tendrá 24 horas para tomarse el poder y ver cómo la búsqueda de su destino. sí, igual que con Maduro, Y ¿no? con todos. Que dicen, no, pero, o sea, obviamente también Maduro, una cantidad de abusos sociales y todo esto, pero no es Pero por esa eso, no fue la no es por razón. eso, sí, no es por eso, sí. Claro, si fuera esa la razón, lo hubieran hecho hace mucho tiempo. Sí. Oye, antes de cualquier cosa, yo le voy diciendo que le recuerda, porque es que ese homenaje a nuestro gran Willy Colón, que sí, efectivamente los últimos días no fueron muy chéveres políticamente hablando, pero nos dejó un legado musical muy, muy, muy áspero. Entonces, yo había averiguado una cosa, la voy a leer y tal, solamente como por meter en contexto a la gente. Willy Colón es uno de los arquitectos centrales de la salsa neoyorquina, trombonista, compositor y productor. Irrumpió en la escena a finales de los años 60 bajo el sello Fania Records, donde desarrolló un sonido más áspero y urbano, marcado por arreglos de metales densos y una narrativa ligada a la vida latina en Nueva York. Su alianza con Héctor Lavoe dio lugar a discos fundamentales que consolidaron la identidad de la salsa como crónica de barrio y vehículo cultural. Más allá de su etapa inicial, Colón expandió el género al incorporar elementos sociales y políticos en sus letras y al asumir un rol clave como productor de otros artistas. Su obra cambia esa sofisticación musical con contenido narrativo directo, situándolo no solo como músico, sino como figura estructural en la evolución de la salsa, capaz de articular tradición caribeña y modernidad urbana en el mismo lenguaje. Entonces, yo le nombro cancioncillas y usted me dice qué le recuerdan, qué piensa, tal. ¿Listo? Sí, pues yo no soy un gran conocedor de la salsa, pero ahí le cuento entonces qué me parece. Y muy Pero se interesante. acuerda de Aguanile. Aguanile, no, ¿cómo iba Aguanile? Esto es salsa vieja, salsa clásica, salsa dura, de esas que ponen. Esto es Latinoamérica, no sé, mediados de los 70s. Sí. Ah, Pues hagamos más bien hagamos ese ejercicio, pero para nuestros amigos que nos cuenten de las canciones que usted nombra que nos lo dejen ahí en los en los comentarios. Sí, para no corcharlo, sí. Idilio es una claro, canción romántica, sí. sofisticada, demuestra su capacidad de adaptación sin perder identidad sonora. Cheche Colé. Cheche Colé, claro, Cheche claro. Colé. Entonces Ahí está. ahí Una canción muy alegre. Claro. Calle Luna, Calle Sol. Calle Luna, Calle Sol. Claro, también. Por eso es Gitana. Gitana, claro. Es otro clásico de Willy. También la escribió Willy, porque yo sé que él interpreta canciones. Bueno, no sé si todas compuestas por Willy, pero la intérprete Las sí. interpretó, claro. El Gran Varón. El Gran Varón, claro. Esa era también la clásica, ¿no? También música que como que sobrevive el tiempo, ¿no? Todavía. Claro, yo me imagino que en Colombia está... todavía se escucha esa canción. Totalmente, y en México se escucha. Sí. Claro. Sí. Representan una mentalidad, es casi, usted se acuerda del Gran Varón y es como una película. Sí, es una película, claro. Pero ¿usted cree que esa expresa una actitud positiva con nuestros amigos transexuales o cree que la canción es negativa? No, yo creo que es positiva. Yo también creo que es positiva, ¿cierto? Sí, o sea, claro, pues, porque lo humaniza, ¿no? Humaniza al personaje, ¿no? A Simón. Claro.
Claro, o sea, hay una línea de esa canción que dice, es un papá que dejó de hablarle a su hijo Sí. porque su hijo es gay. Sí, Y dice, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. sí, Eso le está diciendo a uno, pues hermano, con lo que hay, hacemos. sí, Y hay otra canción que dice, esto ya es Rubén Blades, dice, familia es familia. claro. Entonces usted, si su hijo le sale de esto, lo otro, tal cosa, hermano, no, Sí. cariño es cariño. Yo creo que Entonces, ahora para no salirnos, la gente ahora es más comprensiva, pero en esa época, en los 80, yo creo que era más, sí se veía claro, más hemos eso, sí se ha avanzado avanzado, sí se ha totalmente. avanzado. Obviamente, Hemos avanzado. quizá no estamos en lo ideal, pero sí han habido progreso. En este momento hay un retroceso y tal, pero hemos avanzado, hemos avanzado. Talento de televisión, ¿se Talento acuerdan? en televisión, sí. Y esa canción también es No bacana. tiene talento, pero es muy buena moza. Sí, ¿Se acuerdan? sí, sí. Eso. ¿O qué será? Claro, Aquí ya es claro. la etapa De las drogas. con Sí, Rubén Blades. De eso decían, si se acuerdan que sí, ustedes esa era decían que era la... una cosa con la heroína y Sí, tal, sí, sí. y otra gente decía que eso era amor. Tiempo para matar, Tiempo para Juana matar, Peña. Juana Peña. Eso es el gran Willy Colón. Gran Willy Colón. Este es el pequeño homenaje que tenemos que hacerle Claro. a Willy Colón antes de cualquier cosa. Nada, Bueno, eso. bueno. Música que va a sonar y resonará. Sí, y eso es interesante que a pesar de lo que decimos, de su final, de sus opiniones políticas, pues el arte queda y el arte expresa otras cosas, ¿no? Expresa Totalmente. otras cosas. Entonces, pues sí, también Y como los seres cambiamos, ¿no? sí, 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 Por muchas razones, tal vez los intereses económicos, no sé, sí. no sé. Ahorita que me hacía la pregunta de por qué estoy tan negativo, no estoy, no, cero negativo. Aquí, la semana pasada, esto es el recuerdo, Sí, el una recuerdo patita. de mi perro, que tuvimos que sacrificarlo la semana pasada Ya, porque le dio una enfermedad, hermano, llevaba como 2 meses ahí, como con una gripa rara, una gripa rara, una gripa rara. Resulta que la gripa era neumonía y es un basset count de 11 años. Entonces eso fue complicando todo el sistema. El Ya. sistema, o sea, afrontó la neumonía, salimos adelante con eso, de eso, que eran 71 respiraciones por minuto, Wow. cuando los normales son 15 a 30. Sí, No se lo cuento así como rápido, pero salió de esto y pues salió tan desgastado el animal que ya no se pudo levantar. ya, sí, entonces, Entonces ya lo último, uno dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y tomar esas decisiones son sí, complicadas. Yo ahorita me venía a la mente y una vez teníamos una juguetería y se metió un ratón. sí, Se metió un ratón debajo de una cosa. Y yo tiré un tubo sí, debajo de la cosa y cuando vi salió así como un chisqueteza. preciso Sí, preciso, hermano. Eso fue Sí. como para mí como Sí. no, porque hice esto, pero fue un Sí. cargo de conciencia impresionante. Solamente como por poner hay animales que uno le tiene más conciencia que a otros. Usted le Sí. dice una rata y usted dice, uy, no, una rata hay que matarla porque la rata es peligrosa, la rata Sí, es sí. agresiva. Sí, contamina, no sé, es como las cucarachas. Usted aplasta, es Sí, diferente sí. una cucaracha a una hormiga. Pero bueno, entonces y tomar estas decisiones Mm, es nos decía no, ni siquiera nombran la palabra claro, los veterinarios. Ustedes la decisión. ponerlo a dormir. Usan algún Ni eufemismo, ¿no? siquiera, sino muchos ahí como para las decisiones de ustedes, pero nunca diciendo claramente, hey, La decisión de... hay que dormirlo, de- la eutanasia, eutanasia. nada. Entonces, Yo me imagino que ellos están acostumbrados, entonces usan un lenguaje precisamente para claro, para es como- evitar. Y que es como los médicos, Pedrito, que Sí. cuando usted tiene un paciente ahí y tienen que decir ciertas cosas, es como para ellos es otro más. Claro. Y para ustedes es su paciente, para Sí. ustedes es su mamá, para ustedes es su lo que sea. Y también pues se entiende que si se Sí. ponen con ese, se involucran emocionalmente con todos, pues no, es muy pesado. No muy podrían, pesado, sí, claro, no podrían. no podrían. Entonces, bueno, pues ahí y nada, pues agradecer, ahí es cuando uno dice agradecer por el tiempo Claro, que tuvo con uno ese animal y porque en mi etapa en México, 10, 11 años, fue como uno sin darse cuenta, como un gran amigo, como una Claro. gran compañía, ese que siempre está por ahí y llena como un espacio, ese espacio que usted pasa, le sirve comida, agua, pero usted en sus cosas
y el animal está a sus pies, está tal cosa, está pidiéndole que lo saque, está interactuando con usted, llenando ciertos espacios, o simplemente usted está por ahí leyendo un libro iba y le levantaba con la nariz las manos como, hey, consiéntame, Sí, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas son que usted dice, cuando está pasando por todo lo demás, dice, uy, claro. uy, ahora sí, de esto es lo que... La típica, Pedrito, que ya cuando usted está en lo último dice, y debía haber aprovechado Mm, ese ese día, momento, sí, ese día antes, claro. el día antes, ese ya no ¿Y se puede. Pero bueno, cómo se llamaba el perrito? vi, Billy. vi, ¿Vi? no vi, Yo solo vi. vi, sí, Ah, ve. sí, porque supuestamente era bicolor y después le salió otro color, pero ya estaba Sí, ya, bautizada, entonces ya... era tri, pero paila. Exacto, era tri, pero Ya quedó ya vi. quedó así. Ah, Sí, ve. una base count adoptada. No, bueno, claro. La fuimos y la adoptamos, Yo creo que perrito. o sea, una cosa que me parece complicada es que pues los animales no pueden hablar, ¿no? Entonces uno no sabe porque de pronto está diciendo eso, ya quiero irme, o de pronto está diciendo todavía puedo, pero uno no sabe, ¿no? Y Sí, uno qué eso hace, fue le lo que toca nos la pasó. decisión. Eso, la decisión era para el miércoles, pero es esa cosa típica que pasa en las clínicas o donde no sé qué pasa con la vida, como que el espíritu hace que el cuerpo se fortalezca por un momento y Sí, usted no ha escuchado eso, ah, no, sí, es que sí, sí, ayer, pero si ayer estaba tan bien, o sí, ayer tuvo un momento, y esos son como, no sé si es adrenalina o qué será, pero el caso es que el animalito llegó, ya, yo dije, no, ya no lo voy a dejar sufrir más, miércoles, y mi esposa estaba aferrada que no, piénsalo, esto, lo otro, y yo no, pero está sufriendo, yo lo estaba atendiendo, sí, entonces, o sea, de verdad, 48 horas hay que hacer agua, esto, las pastillas, esto, listo, todo. Entonces, no, el miércoles ya los médicos dijeron que médicamente ya no había nada que hacer. Entonces, y llegamos y el perro se levantó, ladró, mostró una actitud, lo volteamos a mirar y nos miró así como llévenme a la casa y lo trajimos a la casa, pasó la noche y tal como yo lo acosté, amaneció en la misma posición, tal cosa, o sea, no se movió un ápice. Entonces dije, no, esto no puede ser la vida de un perro, o sea, que sí, termine sí. como una estatua viviente. Dije, dije no. Entonces, el jueves, 10 de la mañana, partimos a la veterinaria y Claro, ya, claro. hacia las 5 de la tarde, teníamos, que eso era otro tema del que quería hablarle. Era como ahora un fúnebre, o sea, un montón de cosas que a mí se me hacen un exceso, la Ya verdad. con el animal. Sí, que velación y funeral. Y digo, Pues no. enterrarlo y ya, o bueno, las Claro, cenizas. enterrarlo. Y sí, pues lo cremamos y ya, Pues pero ya. O sea, sí, sí. más como por una cuestión de facilidad. Y también, pues sí, obviamente toca hacer algo con los restos, no se puede dejar ahí, Claro, sí, pero claro. claro, Usted está claro. hablando de eso, ¿sí se acuerdan que ustedes me acompañaron con Amadeus, mi primer perro, un Sí, dálmata, a enterrarlo? sí, sí, sí. También duro, ¿no? Sí, claro, otro de esos animalitos, pero Amadeus era como un animal de la familia Claro, y este perro fue mío. ya ese era el suyo, sí. Ese era el Claro. mío, este era el que yo alimentaba, el que llevaba, al que bañaba, al que le ponía el colchón para que se durmiera todas las noches. Entonces, usted tiene una responsabilidad con ese animal, no era como, ya me voy Sí, 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 no, o toca sea, estar si para pendiente. contar para las vacaciones Claro. y el Y hospedaje de quién va este a cuidar? animalito. ¿Quién va a cuidarlo? ¿Y Claro, quién lo va a cuidar? Claro, no es sí. así de, ya Porque me uno no voy, se no, lo va es a que dejar no. a cualquiera tampoco, sí. Claro, y lo que usted acaba de decir no habla. Exacto, entonces No, no es. uno no sabe qué le está pasando. Ahí le pasó con nosotros que nos fuimos. Lo dejamos con un veterinario y cuando llegamos ya no podía caminar. Uf, Comenzaron las fallas desde ese momento de la espalda. Entonces usted dice, ¿qué pasó? "Mm, claro, ¿qué pasa? Le generan a uno un montón de dudas. Sí. Entonces, bueno, O sea, puedo pues que esa es sea la una historia coincidencia, de mi pero negatividad. sí, o sea, puede que haya sido una coincidencia, pero casi queda uno como con la duda precisamente porque no pueden decirle a uno tal. Claro. Sí, sí, Entonces, sí, 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 es complicado. Complicado eso. Sí, sí, eso es pues una experiencia como todo. Yo creo que es que todo tiene colores, ¿no? Entonces, si usted no estuviera sufriendo de esa manera cuando se le va el animal, pues entonces de pronto no hubiera sentido lo otro tampoco, ¿no? O sea, sentido todos los momentos que la pasaron bien y todo eso. Entonces claro, es como ese contraste existe en la vida, ¿no? O sea, si usted quiere dolor, tiene que entender que es el placer, tal, todo claro. eso. Entonces es como la doble moneda, ¿verdad? Sí, es el complejo de la Es vida. el complejo de la vida. Y pues yo creo que al final, o sea, yo me imagino, no sé, porque obviamente no está en una posición así de vida o muerte, pero yo me imagino que al final
cuando uno mire todas esas experiencias, yo creo que incluso las dolorosas se ven de una manera que uno dice, ¿sabe qué? Claro. Eso fue mi vida. Sí, va. Entonces, no se ven Claro. tan negativas, digamos, sino se ven como parte de todo, de toda la historia, ¿no? Sí, y pueden ser negativas, pero hacen parte y es la suya, y por eso mucha Exacto. gente cuando está a punto de morir y tal, y dice, le cambiaría algo, y mucha gente dice, no le cambiaría un segundo. Sí, sí, sí. Porque muchas veces uno de rabia dice, esto lo quitaría, Sí, sí, mejor sí. no hubiera conocido a esta persona. Pero, Y resulta que eso condimentó su vida, eso lo ayudó a ser, si es una buena persona, claro, lo ayudó a ser quién es usted. Si usted se convirtió en un mal ser humano, pues lastimoso, pero si usted es una buena persona y funciona, y simplemente son los condimentos de la vida. No sé qué tantas noticias haya leído de Colombia últimamente. no mucho. Nada. Bueno, entonces le voy a dar malas noticias. Mire. De ¿Se acuerda Colombia tienen que ser malas noticias. de que Pablo Escobar tenía en la hacienda Nápoles? Había llevado fauna silvestre de todas partes del mundo. Sí, ¿Sí se acuerda de eso? sí, claro, claro. Listo. Entonces, y el man tenía unos hipopótamos. Sí, esa parte la he escuchado, que los hipopótamos proliferaron en Colombia, ¿verdad? Se escaparon Claro, y se proliferaron. apoderaron del río, Sí, a los ríos. Y pues ahorita hay un problema porque hay 80 hipopótamos. 80, yo pensé que habían más de No, 80. 80 hipopótamos. Sí, y entonces, Esos ya sean tan, pero se comieron toda la población. claro, claro, claro. Porque que Se comieron es toda. o sea, llega una especie introducida que no tiene ningún predador natural, entonces pues hace lo que quiere. Sí, Claro, hace lo que quiere y usted puede. Entonces, ¿cómo vuelve la vida silvestre? claro, esto cambia todo el ecosistema, cambia todo el ecosistema. Sí, Entonces hay una lucha ahorita ambiental claro, además que no es entre. fácil ponerlos en otro lado, porque si usted los lleva para su ambiente, pues primero que es costoso y segundo, no podrían sobrevivir porque pues no están adaptados precisamente a los predadores y a todo eso, a que hayan cocodrilos que sí se los coman, tal, no saben Claro, nada de eso. Sí, entonces ahora usted sí. qué hace. Entonces, yo me acuerdo que habían buscado como estrategias de llevarlos a diferentes zoológicos, Mm, pero bueno, el caso es que yo creo que los van a sacrificar. sí, los van a sacrificar, eso, Yo pues, creería que sí. quién sabe si los Yo dejen creería que sí. sacrificar, ¿será que sí? Yo creería que es lo que va a pasar. Porque esos de los hipopótamos llevan ahí, o sea, décadas ya, ¿no? O sea, 30 años sí, sí, mínimo. sí, exacto. Sí, Pablo Entonces, Escobar lo mataron hace 40. porque en este momento se decide sacrificarlos. No, sí, bueno, yo creo que eso ha estado ahí durante muchos años de la invasión de estos animales y qué se va a hacer y la problemática. Sí, Ya lo que le digo, ya se lo habían llevado así, pero el problema sigue creciendo y entre claro. más tiempo van a ser 300. Sí, sí, sí. Y porque de Sí, hecho 80 no me parecen tantos para todo el tiempo que ha pasado. Yo me imaginaba que habían muchos más. ¿Quién sabe? sí, entonces yo creo, y yo la verdad creo, como pueda sonar esto, pero yo creo que lo mejor es o sacrificarlos porque en medio de todo hay una cosa ahí de una catástrofe Ambiental. medioambiental. Hay que pensar también como, eso es como un efecto mariposa, ¿no? O sea, que este tipo se decía, traigamos dos de estos animalitos Claro, y tan. Y esto pasa. Y yo me pregunto también por qué, si habrá alguna otra especie que habrá sobrevivido de todos esos animales, porque yo recuerdo que sí, él tenía animales de todo lado, ¿no? claro, Sí, entonces, aves, sí, tenía entonces, muchísimas o muchas sea, cosas que tenía gente trabajando para que las aves se acostumbraran a pararse en los árboles de cierta forma, como él alguna vez lo había visto. entrenándolos. Ah, Sí, ya. el otro día leía sobre que esto del sacrificio también es una práctica muy común entre ambientalistas. Pues que para regular a veces, me imagino Claro, precisamente eso, sí. totalmente. No es como que, ay, vamos a sacrificar. Nada, nada, los ambientalistas están a favor de la vida animal. Claro. Pero cuando el sistema está colapsado, desbalanceado, hay que buscar por eso se abren las temporadas de caza en algunos países. Sí, De hecho, o cuando una especie se come a otra. Es que ese experimento lo hicieron en los Estados Unidos porque había un animal que estaban cazando y el animal desapareció, pero cuando desaparece ese animal comienzan a desaparecer un montón. claro. Es una cadena. Es una cadena, entonces, por ahí debo tener es una crónica. Entonces, lo que hacen es volver al animal principal para que la cadena vuelva y se Mm, estabilice. ya, ya. Sí, Sí. entonces, bueno, pues eso es, no es como sacrificar porque vamos a una masacre aquí, o sea, cosas así como aberrantes, como la caza de ballenas ese día que Sí, hay en Noruega, que sí. usted dice, uy, no, eso es
Eso es aterrador, eso por qué Y también se hay tiene que... muchas historias de especies que apenas llegaron los humanos, pues las acabaron, ¿no? O sea, el dodo, creo que el Brutal. cucú también es otro que desapareció, un montón de animalitos que llegamos y venga para acá y matamos a todos y nos valió cinco, hermano. Hay una escena muy brutal, muy que se queda en la memoria de esta película de, creo que es Cuarón y Leonardo DiCaprio, que la grabaron, creo que en Canadá, No sé qué que película. es como este hombre salvaje, Ah, que ya, The Revenant, esa, sí. esa película, y está todas las cabezas de bisontes, una Yeah, montaña de cabezas de bisontes y un hombre en la parte de abajo. Es una foto real sí, sí. de cómo Mataron, exterminaron a los pues bisontes. casi los exterminan, porque pues ahora están, pero todos los que están son pues domesticados en ranchos, ¿no? Porque eran Claro, pero animales, los tenían los exterminados. tenían casi exterminados, y pues la población se redujo un Pero, montón. y fue a causa de esas políticas de no, cuidado, hay que regular esto, hay que volverlos, y los Sí, volvieron a dejar proliferar. Pero primero hubo una cosa así de casi al borde del colapso esa especie. sí, Pero entonces, porque eso, supuestamente el animal era muy noble y no le tenía miedo pues a la gente y a las armas y pues, o sea, con rifles pues los mataban fácilmente al bisonte. usted ha llevado este podcast al optimismo habitual Sí, para que hoy es lunes, para que comiencen muy bien la la semana. semana. En estos días estaba leyendo ahí un libro de Patricia Highsmith Ajá. y habla de una cosa que yo no conocía. Pero espere, déjeme busco bien la Ella cosa es la que porque escribió El talentoso señor Ripley. exactamente, el cuchillo y todo esto. Sí, ¿Usted sabe qué es la Murder Inc? no, que es la Murder King. Entonces, te lo voy a leer, Son 2 párrafos. Sí, dale. Dice, fue una organización criminal activa en Estados Unidos durante las décadas de 1930 y 1940, vinculada a la mafia italo-estadounidense y las redes judías del crimen organizado. Operaba como una especie de brazo ejecutor del Sindicato Nacional del Crimen, De la mafia, básicamente. sí, encargándose de asesinatos por encargo para distintas familias mafiosas, bajo figuras como Louis Buchatler, Albert Anastasia. El grupo perfeccionó un sistema casi industrial de violencia, ejecuciones rápidas, métodos variados para evitar patrones y una estructura que separaba a quienes ordenaban los crímenes de quienes lo ejecutaban. Ya. Su caída comenzó cuando algunos de sus miembros, como A.B. Reles, se convirtieron en informantes del Estado, Mm, revelando el funcionamiento interno de la organización. Estas confesiones permitieron a las autoridades desmantelar la red y procesar varios de sus líderes, marcando uno de los primeros grandes golpes judiciales contra el crimen organizado en Estados Unidos. Más que una banda, Murder Inc. representó la profesionalización del asesinato dentro de la lógica mafiosa: eficiencia, anonimato y control centralizado. Murder Inc. Eso es interesante porque Uf, ah, hay gente, usted sabe que en la economía la idea es que si usted tiene competencia, se reduce el precio, ¿verdad? Y todo se vuelve más productivo. Entonces, alguna gente dice que con el crimen, como en todo caso va a existir, es mejor tener el crimen centralizado y que haya solo uno, porque que haya un monopolio de crimen. Porque si hay monopolio de crimen, van a ser menos eficientes produciendo crimen. Pero entonces eso de nuevo vuelve como a las decisiones que son difíciles de tomar por parte de un gobernante, ¿no? O sea, digamos que usted tiene que gobernar una ciudad. ¿Qué es mejor? ¿Intentar acabar el crimen a punta de policía y entrar en una guerra civil con los o criminales? negociar. O decir, bueno, usted es el don, usted controla a su gente, y desde que usted no mate más de tanta gente, yo no lo jodo. ¿Sí? O desde que usted controla a su gente y no me mate a, no sé, a una niña o tal cosa, yo lo dejo paz, yo lo dejo sano, ¿sí? Si usted quiere vender drogas, pero se lo vende a la gente que ya está así, o sea, ¿usted qué hace? ¿Sí? O sea, son decisiones, de nuevo, que no son fáciles, ¿sí? Por eso es No son fáciles. que no, porque usted, sí, o sea, es complicado, ¿no? Porque es algo lo mismo, la prostitución va a existir. ¿Usted qué hace? ¿Usted trata de erradicar la punta de fuerza? ¿O usted les dice, O bueno, darle mejores condiciones a esas personas. o sí, o darles como una voz, ¿verdad? ¿O qué hace? ¿No? Entonces, complicado. Pero si eso de Murder Inc. no conocía, no lo sabía, entonces Sí, interesante. usted no se acuerda. Hay un personaje, yo cuando leí esto en ese libro, ese parrafito de los que hacían ese trabajo, hay un personaje de una película en el que yo dije, esto es Murder Inc. o eso fue influenciado por eso. No ¿No sé, se acuerda? no. Cuando llaman es que no me acuerdo cómo es el apodo del personaje, pero me parece que era Mr. Wolf. Mr. Wolf de Pulp Fiction.
de Pulp Fiction. Sí, Cuando lo llaman y el man dice, no, espera, tal, así hay es que como, grabar esto, tal sí, sí, cosa, ya saben esto. cómo es todo el video, sí. Si él tiene esa línea, el actor es Harvey Keitel, y él tiene esa línea Claro. como yo soy Mr. Wolf y yo resuelvo problemas, tal. Y sí, entonces se metió en este problema porque asesinaron a esta persona sin querer y toca limpiar toda la evidencia, él sabe, tal, tal, tal. Cuando lo llaman le dice, ¿a cuánto está? ¿En dónde está tal? Entonces va a estar allá en 4 minutos. Tal. Y sale la escena 3 minutos después y el tipo ya tocando en la puerta, pal. Sí, Sí, es un buenísimo. personaje muy interesante. Y es lo que dice aquí, eficiencia, no sé qué, Sí, tal. O sea, cómo de verdad el crimen, o existimos como ciertas personas, unos para ser eficaces en el crimen organizado, sí. ¿Y de, esos 2 párrafos son parte de alguna historia o es simplemente un reportaje que ella escribió o hacen parte de un libro que ella escribe que se llama Suspense. suspense? Ok, ok, Entonces, ahí narra en algún momento esta historia y yo dije, oh, increíble, voy a averiguar sobre esto claro. porque está demasiado sofisticado Y eso es para lo que otro, esto no. exista, pero evidentemente esto existe en muchas Sí, partes del mundo eso porque el existe, crimen, los que se claro. encargan de eso, solamente que ya la estructura unos, oigan, no, nadie se tiene que vincular unos con otros, ustedes se Sí. encargan, ustedes son el brazo ejecutor y nosotros el de limpieza y nosotros, no sé, me llama mucho la atención también porque todas estas historias sórdidas me gustan mucho, pero bueno, solamente como usted siempre trae datos curiosos, dije, este puede resonar un poquito Claro, en ese claro. espacio. Está interesante esto. Y Que o sería sea, chévere como leerse un libro que hable solo de ellos y decir, bien, debe bien. haber, me imagino que debe haber, Sí, habría que a ver. investigarlo. Sí, yo esta semana, de nuevo, he perdido algo de fe en la humanidad, estaba como con esto porque por alguna razón vi un video sobre los libros, pues una persona que leyó una cantidad de libros que son considerados muy perturbadores y hace una lista de los libros y de los libros que ha leído, hubo algunos que me llamaron la atención y los compré y los he estado leyendo. Entonces, estaba leyendo el último y es un libro que es bien impactante. ¿Sí? El libro se llama La niña al lado y es una historia de ficción. ¿Sí? Es básicamente una familia termina adoptando 2 niños por cuestiones de la vida. La mamá se les murió y eran como el familiar más cercano. Y es como este proceso de ver esta familia torturando a a una de estas niñas, ¿no? De 15 años, 16 años. ¿Sí? Entonces, lo que impactó, bueno, es que el libro es basado en una historia de la vida real. ¿Sí? Sí. Entonces, o sea, no es exactamente la misma Esa historia, historia, pero pero el autor dice, no, esta idea la saqué de ver este caso. Sí, es un caso así de una persona que supuestamente era la persona que tenía que cuidar pues a una niña, o sea, 16 años, 15 años, sí, y empiezan a abusar de ella, y es una señora, sí, o sea, a quemarla con cigarrillos, unas vainas que usted cuando la lee, usted dice, o sea, ¿cómo se le hace algo así, ¿cómo pues, permitió hacer eso? a un inocente, ¿no? O sea, porque Ujú. ¿qué le hizo la muchacha? No sé. Sí, entonces, No. y eso y lo mismo, antes de que la dejaran, porque al final la encierran como en un sótano, ¿verdad? Y no la dejan salir. Ella le intenta decir a la gente, mira, me están pegando, tal, tal, tal. Nadie le cree. Claro que era otra época, ¿no? Pero por eso mismo, después de ese caso, pues cuando salió a la luz y descubrieron a esta gente, eso produce que cambien las leyes de ese estado y digan, pone una ley que si usted ve algo, usted tiene que denunciarlo, tal. O sea, muchas leyes de estas que uno cree, pues, ¿quién no haría eso? Pues esas surgieron Surgieron por eso. porque alguien no lo hizo, ¿sí? Y también, sí, porque el plan de la vieja, cuando ya se dio cuenta, porque es como una degeneración, en el caso de la vida real, es como una degeneración, ¿no? Cuando en el juicio cuentan pues todo cómo ocurrieron las cosas. Y en el punto, como que al principio era como un juego de como torturarla, tal, tal, tal. Pero cuando ella se da cuenta, cuando la señora se da cuenta, esta china se va a morir. Entonces empieza a crear el plan de cómo voy a hacer para que parezca que se murió, pero que sí, que yo no estoy, sí, Sí, como para lavarme las manos, ¿no? Y, y el plan era como dejarla botada en la calle y decir que ya se había escapado de la casa y que fue una banda de criminales la que le hizo eso, lo que sea así. Pero pues, bueno, al final sí la cogieron, menos mal. Y eso es una vaina ahí re loca porque es parecido a lo de los nazis, en la que ella como que empezó a reclutar a otros niños para torturar a la niña, tal, y los niños siguieron haciendo estas vainas. Y la gran mayoría de gente involucrada no pagó casi ni cárcel ni nada porque eran menores de edad, ¿sí?
Y entonces algunos pagaron 2, 3 años de cárcel. Y la señora esta creo que terminó pagando como 10 años, 15 años, cuando salió muchas protestas, pero supuestamente en la cárcel fue pues una de estas prisioneros modelos. Sí, pero porque eso tienen que hacer como una audiencia para si les van a dar la salida o no, cuando son crímenes de este tipo. Y en la audiencia salieron también algunos de los prisioneros, o sea, algunos prisioneros dijeron que no, que ya era muy bien, que le decían mamá dentro del presidio porque ayuda a mucha gente y tal, pero salieron otros diciendo que no, que ella era una psicópata, que se había hecho, que ella todo, o sea, como que ella no tenía empatía. O sea, lo que estaba haciendo, si trató bien a la gente era porque ya estaba pensando en esto es lo que Un tengo que hacer. beneficio. Exacto, estaba pensando en un beneficio, sí. Uno no sabe, ¿no? Uno no sabe. Sí, a mí ese tipo de historias me impactan. De hecho, Sí, lo que está contando ahí, también lo escuché en estos días, en estas cosas que veo como de asesinos y sí, sicarios y gente bueno, mucha gente que está en cárceles, le están haciendo la entrevista a un muchacho y dice, es que yo fui adoptado. mm, Entonces, un muchacho que es un hombre que está pagando una pena en prisión porque es asesino, ladrón, parte del crimen organizado, tal. Entonces, pero entonces la gracia no es como esa, sino que hubo atrás de esa persona para que, llegar a esa instancia. entonces, justamente un niño que es adoptado y entonces es adoptado por esta pareja que también lo abusa, la pareja sufre una ruptura y entonces ya se desquitan con el niño y todas estas cosas. Ahí encontré como ese parecido que debe ser lo desalentador de eso, es que deben ser historias muy comunes. Sí, sí, eso es algo En muy... lo- Pues pero obviamente no no esperaría llega... que alguien que adopta a un niño, o sea, ¿para qué lo adopta? Sí, para que lo adopte. O Sí, sea, pero y obviamente no, de pronto no se llega a la instancia de que se mata al muchacho, pero sí hay un daño psicológico bien grave. Y uno se pregunta, o sea, porque yo no creo que eso sea una excusa para uno volverse un asesino, pero uno no sabe, o sea, cómo lo afectaría, ¿no? O sea, pero yo sí creo que en algún punto usted tiene que claro. tener, porque usted dice que el niño creció para volverse un asesino, yo creo que tiene que usted en algún momento tener responsabilidad de decir, o sea, si las circunstancias me han llevado a esto, Claro, pero quiero ser, ¿qué tipo de persona quiero ser? Sí. claro, claro. Entonces no Claro, sé. pero si usted tiene ese chip, se va a convertir en eso. Sí, pero Sí, ahí está es esto de las personas que han sido abusadas que terminan siendo abusadores. pero ahí está el dilema, porque hay otra teoría que dice que en realidad o sea, obviamente sí hay gente que que la abusan y termina siendo abusador, Mucho. pero que en realidad eso no es tan así, o sea, que también hay mucha gente que termina abusada y no se vuelve así. Y Claro, que en realidad lo que pasa es que los abusadores tienen esta cosa de buscar una excusa de por qué son así y de tratar de victimizarse ellos, como para causar empatía en los otros, porque de nuevo, mucha de esta gente son psicópatas, entonces ellos saben, no es que si digo que me abusaron, la gente va a tener simpatía por mí y de pronto me van a reducir la condena, tal. Entonces hay otra teoría que dice eso, que no, que en realidad ellos mienten para hacerse parecer más, o que sí los abusaban, pero no fue al nivel que ellos lo ponen, que ellos siempre ponen como que lo exageran, ¿sí? ¿Quién sabe? No sé, no pero en sé. todo caso, después de lo que sea como sea, si es una excusa de por qué cometieron un crimen o no, es que nunca se debió haber cometido por Claro, ellos claro, claro. Y esa eso es cosa, ese claro. primer acto. Sí, eso Sí. es claro. Por más de que, uy, no, ahora usted está buscando esas cosas. Sí, 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 Pero claro, lastimosamente, claro. pero también fue un niño. Que le hicieron algo mal, claro. Y ahorita que hablaba de casi, no sé, seguramente no se llega a esas instancias, hay un documental en Netflix, que es que ya no recuerdo cómo se llama. Justicia para el pequeño Gabriel, creo que sí. Mm, Y esta es una historia, dura como 45 minutos, 50 minutos, de pequeños, cómo comienza una relación abusiva. Entonces al principio es como no sé, un pellizco. Y cómo esas cosas van escalando a niveles en que la gente dice, está abriendo un cajón y lo cerraron de una patada solamente para lastimarlo. aplastarle las manos. Sí, Entonces usted termina escuchando todas o sea, de verdad no es nada grato terminar de ver un programa de esos porque es como lo que usted dice, es pérdida de fe en la humanidad y decir, existe esta gente que es detestable, o sea, gente que, sí. o sea, yo no soy un santo, pero pegarle un bofetón a un niño no.
Sí, sí. Sí, pegarle un bofetón a un anciano, no, ni a alguien, que Sí, realmente a nadie. O sea, tal vez si es un no acto de defensa. de defensa, de Sí. tal, alguien lo va a agredir a uno y usted dirá, bueno, aquí me tengo que defender porque es un acto básico, Sí, la además defensa. que yo creo que eso del acto de defensa también es importante porque si uno siempre busca a alguien más que lo proteja, yo creo que, o sea, para mí esto tiene No, algo que ver con o sea, no sé si ya soy yo siendo muy paranoico, pero yo creo que el hecho de que la gente no sabe cómo defenderse tiene que ver, está relacionado con el hecho de que Trump llegó al poder. Sí, que cuando llega alguien así, un bully, y llega a esos niveles, la gente no sabe cómo reaccionar. Sí, o sea, porque este tipo ha sido bully, oponentes políticos, y ellos no saben cómo reaccionar. Yo creo que sí es bueno aprender cómo defenderse. Sí. O sea, totalmente. no, Sí, idealmente no se necesitará, pero si se llega a necesitar, poder hacerlo. yo lo que creo es que la gente, digamos con el caso de Trump, es que son países que han estado demasiado como en el confort, Ujú. se adormecieron, Se adormecieron. sí, esas cosas que ellos ya no quieren hacer o creen que ya no deben hacer, los hace más débiles. Por eso Sí, hay razas que se han hecho más fuertes, como los negros, que les ha tocado padecer más, o los sí, latinos, que sí, van y hacen el trabajo duro en diferentes partes. Y usted dice, "Uy, estos tipos son una máquina". Y los otros los ve como más relajados. Y eso también hace que usted piense de una manera diferente, tal, y ha llevado a esas consecuencias. Eso está estudiado, lo que usted acaba de decir, sociológicamente. Eso es una consecuencia. pues bueno, llevamos 3 semanas sin hacer el podcast y ahí los recibimos con mucho para pensar, ¿cierto? No, pero ya yo creo que volvemos la otra semana también en el Sí, mismo. ya, a menos de que pase, yo les pido excusas, pero había una No, no, razón nada, de eso. pero bueno, ahí los dejamos con todo esto para pensar y que nos cuenten en los comentarios qué opinan y qué historias conocen y qué les parece y De sicarios o de... de lo que, sí, de todo esto, ya que terminamos hablando de toda esta como crueldad y maldad humana, sin querer queriendo. Encontré por casualidad una película que se llama Cobain, Montage of Heck, que es de 2015. Yo no lo había encontrado. No sé cuál. Es de Universal, es un documental. Ah, Un documental sobre la vida de Kurt Cobain. Kurt Cobain. Y entonces está muy bien hecho. Tiene unas imágenes, todo es hecho con archivos Ah, personales de la familia, o sea, ya. de la mamá, de Courtney Love, de las novias, o sea, está hecho de eso, de los diarios de Cobain. Entonces es una cosa muy íntima, pero juega también con animaciones y con cosas abstractas. Entonces que usted lo está viendo, pero usted se sumerge, está muy bien narrado, muy bien narrado. Entonces aquí voy a leer como parte técnica del asunto. Y es dirigido por Brett Morgan. Es un retrato íntimo y no lineal de Kurt Cobain construido a partir de archivos personales, grabaciones caseras, diarios, ilustraciones y audios inéditos. Lejos del enfoque agiográfico o meramente biográfico, el documental se sumerge en una subjetividad del artista, explorando su infancia, su relación conflictiva con la familia, su sensibilidad creativa y su progresiva deriva hacia la autodestrucción. La película combina material documental con consecuencias animadas que traducen visualmente el imaginario mental de Cobain, generando una experiencia más sensorial que cronológica. El resultado no es tanto una explicación de su vida como una inmersión en su percepción del mundo, fragmentada, irónica y profundamente vulnerable. Montage of Heck expone así las tensiones entre el éxito, identidad y dolor que atravesaron al músico, evitando conclusiones cerradas y privilegiando la ambigüedad emocional. Ah, Entonces, este es muy buen documental, muy bueno. Se me pasó durante 11 años y lo encontré el sábado, como decimos en Colombia, de chiripa, ¿Y o como en dónde decíamos lo en el encontró? barrio de Chimba, en Apple TV. En Apple TV. Entonces, Kurt Cobain Montage of Heck en Apple TV y pues que lo miren, especialmente para la gente que le gusta Nirvana y la música, esa recomendación. Y entonces eso me llevó, evidentemente, a Nevermind de Ah, Nirvana, claro. publicado en 1991. Marcó un punto de inflexión en la cultura popular al desplazar el dominio del hard rock y el glam metal que estaba en manos de Guns N' Roses y estos grupos como estos Motley Poison, Crue y Motley todo Crue. Poison, toda esa vuelta. Producido por Butch Vig
El álbum articula una tensión constante entre la furia distorsionada y la vulnerabilidad introspectiva de Kurt Cobain, visible en canciones como Smith Like Teen Spirit y Come As You Are, y también Lithium. Su sonido apoyado en dinámicas de explosión y contención redefinió el lenguaje del rock alternativo y lo llevó al centro del mainstream. Más que un éxito comercial impulsado por el impacto cultural de MTV, Nevermind encapsula el desencanto generacional de principios de los 90, apatía, ironía y una resistencia difusa frente a las estructuras dominantes. El disco no solo consolidó el grunge como fenómeno global, sino que alteró las reglas de la industria musical al demostrar que lo marginal podía convertirse en dominante sin perder su carga emocional y estética. Eso es Nevermind de Nirvana 1991. Y la crónica completa está en el Substack, ¿verdad? Va a estar en el Substack. Excelente, excelente. Cuando usted sabe que algo está en el mundo de la ficción, a mí no me molesta, ¿sí? O sea, yo puedo ver cosas horribles que pasen, pero sí que sé que es una cosa que simplemente una persona se le metió en la cabeza, ¿sí? O sea, que no es algo que la gente haría de verdad, ¿sí? Entonces llega, pues, sí, o sea, como no sé, películas de estas slashers, del asesino que va matando de casa en casa. Digo, eso es una fantasía, ¿sí? Que hasta las muertes se ven como caricaturizadas. Eso a mí no me molesta, ¿sí? Pero con esto creo que lo que me llega es pensar como, oiga, si hay gente que haría esto. Hay gente que, o sea, estuvo este caso de una persona que hizo esto. Entonces, yo creo que usted está ahí pecando de inocente. Y yo creo que también en está parte. más fea a la humanidad de la que de verdad yo creo en la humanidad. No se me hace, no soy misántropo, tal cosa. Pero sé que en este momento están pasando cosas espantosas Sí, dentro de alguna casa. Y evidentemente cuando nos lo ponen a la cara es aterrador. sí, Es aterrador saber que una persona le están... Aquí han sacado casos de una niña esclava en sí, México, una niña esclava. Descubrieron que, entonces, a pesar de que la tenían con una cadena dentro de una casa sí. y atendiendo a la gente y además con cigarrillos, con quemaduras en los brazos, para no ser más gráfico. Entonces, Pero, o sea, eso es lo que uno dice, o esto sea, pasa. usted cómo hace, o sea, si usted va a una casa y a una muchacha en una cadena, ¿usted cómo hace como para no decir, Para oiga, seguir viviendo, ¿no? Para no salir o corriendo sea, a la policía o sí, a decir, y como, decir, qué pasó acá? Como, lo que yo creo que es que es como son como herméticos, ¿no? sí, yo me Eso imagino, es como que no los van, no, o sea, no son gente normal que va a recibir una visita en su casa, me sino imagino. es como, ¿usted se acuerda del monstruo de Austria? No, no. ¿No se acuerda del monstruo de Austria? Uy, es que a mí me han contado unos casos que digo, Ese Dios es mío, esto me voy a alejar de esto pronto. pero Hay cosas que de verdad, no puede evitar, pero vuelve. O sea, se siente y hay atraído. cosas que de verdad tengo títulos ahí y digo, esto ni loco. Sí, Esto sí, no lo puedo. Porque digamos esto, bueno, esto se volvió un caso mundial hace, yo creo que unos mínimo 15 años. El monstruo de Asia, que era el tipo que tenía a su hija en en el subterráneo. sí. Y entonces ahí la había hecho todo y habían dicho que estaba muerta, pero la tenían esclavizada y tenía hijos con ella. Ah, Y muchos de los hijos iban directamente a un horno. wow. Entonces, averigüe Fritz, el monstruo, eso lo podemos buscar muy rápidamente. Sí, yo creo. Entonces, pero escabrosas como esas, y hay una historia, que estos casos de crímenes reales, en donde usted termina con solo la descripción, esto es policía cibernética, de un video que suben a la dark web, y esto es que me da hasta como que mejor le doy el título por debajo de, lo evito y se lo hablo a usted porque de verdad no quiero promover esa cosa de verdad, Sí, te eso lo es mejor digo. no promoverlo, Ata- no promoverlo. Yo creo que en Pero parte son es eso. cosas muy delicadas, muy Pero terribles que pasan. en parte es eso precisamente, que parece que nosotros vivimos en una sociedad, pero hay otras sociedades como al margen, ¿sí? Totalmente. Sociedades marginales donde este tipo de cosas pasan, ¿no? De cosas, quizá no al mismo nivel de esclavizar, pero cosas malas están pasando, ¿no? O sea, la sociedad, o sea, por ejemplo, que estamos hablando de la prostitución, ¿sí? Donde se mueven estos trabajadores sexuales, que precisamente como nosotros no lo queremos ver, no se les dan protecciones y ocurren abusos. Quizá no, o sea, no, quizá no al punto de matar a alguien o algo así, pero hay abusos, ¿sí? Entonces, No, a medida que uno se va más hacia lo marginal, empieza a ver estos casos más y más y más. yo creo que llevamos mucho tiempo sin hablar y usted me va tirando tela y yo lo voy Sí, cortando porque cuando yo me acuerdo, habían escenas que eran muy sórdidas en películas para mí. sí, Era como usted se acuerda de en Requiem, sí, 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 sí. el haz tú, haz, Sí, sí, haz tú, el haz, final de la película, ¿no? Que la que es película así para los que como, no lo han visto es como
esta historia de cómo las drogas llevan a la gente una espiral hacia abajo, ¿verdad? Y una de las En historias decadencia. es una muchacha que pues es atractiva en la película, pero se envicia a la heroína y lo que termina haciendo, como ella misma se termina degenerando pues para obtener el siguiente pase, ¿sí? Entonces, eso es lo que, Pero a mí esa escena se me hace de verdad de cuando usted está arengando por un tipo de eso, a mí se me hace sordio. claro, es sordio, es sordio. Y uno se Sordio. pregunta qué tanto de esto es, de nuevo, ficción y qué tanto No. es, ¿verdad? Esa es una cosa que yo me pregunto, ¿no? Con esto, que, bueno, muchas de las críticas de esto de la generación de imágenes con inteligencia artificial, ¿verdad? Y todo esto. O sea, ¿será que esto al final es bueno? Que quizá en lugar de pornografía hecha con actores humanos, eventualmente se pueda hacer pornografía, usted dándole una instrucción al computador y de pronto usted tiene no sé, de pronto usted tiene su perversión y usted quiere ver una escena como esa, ¿sí? Pero es una cosa que usted sabe que no pasó, ¿sí? O sea, que usted le dijo al computador y el computador le generó la imagen en lugar de tener a personas que se están humillando, ¿qué es mejor? Sí, o sea, Pues sí, puede ser eso. Pero ya lo habíamos hablado y es como, en todo caso, sigue alimentando esa fantasía, ¿no? sigue alimentando la fantasía, ¿no? Sí, es una vaina que de pronto se está alimentando un monstruo Ahí, y sí. entonces es Sí, una y cosa. otra escena que a mí me llamaba mucho la atención y es esta creo que era Living Las Vegas, Sí, y en donde tienen a la prostituta también en una habitación y son estos adolescentes que no jugaban con recuerdo. fútbol americano y como era una prostituta, entonces terminan degradándola. Sí, no recuerdo, no O sea, recuerdo. terminan, bueno, unas cosas que, no quiero hacer spoiler, pero escenas que dice uno, eso no puede pasar. No debería pasar, Y no debería pasa, y pasar. pasa, y Sí. pasa, y pasa constantemente. Y de nuevo creo que es por una deshumanización. O sea, si usted ve a la persona que está enfrente como una mujer, así sea, o sea, que usted entiende que ella está prestándole un servicio, pero que es una mujer, una persona, ¿sí? Claro, es una E persona. incluso usted puede decirle, ¿sabe qué? O sea, porque usted puede decir, esto puede ser una obra de teatro en la que yo le digo ciertas cosas, pero no la voy a lastimar, ¿sí? O sea, y Claro. usted No, acepta, totalmente. o Se sea, mete en ese rol. exacto, pero tiene que haber ciertas reglas, ¿no? Para decir cuando, o incluso decirle, ¿sabe que le voy, no sé, dar una palmada o algo? Pero ¿en qué punto hacemos para saber que usted, Sí, 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 esto sí, es algo que usted todavía está aceptando, ¿no? Entonces de pronto tener claro. una palabra que usted dice o algo, no sé, alguna señal. Pero sí, ¿cómo se hace para hacer esto de una manera humanitaria? O no sé. Sí, no, yo creo que está bien eso que usted dice, pero cuando las reglas son así. Porque hay gente que le Sí, gusta, o sea, porque que lo es, disfruta, o sea, que claro, puede pero poder, es esto de las, ¿cómo es que se llama? Las dominatrices. dominatrices y todo eso, sí. Sí, entonces, este mundo osado, Sí, que está bien, porque es que el que entra, es que es muy diferente que yo, sí, Diego González, por, no cualquier sé, razón, sí, voy, sí, me gusta tal cosa, que me humillen, que me pisen la cabeza, que se pongan zapatos de tacón y me pisen los genitales, lo que sea. Entonces usted dice, pero yo estoy accediendo a ese mundo y le estoy dando tal cosa a esta dominatriz, le estoy dando el consentimiento de que haga eso, tal cosa, y la palabra clave para salir es esta. Y entonces en ese momento puedo salir de esto y volver a mi casa y tal. sí, Pero lo estamos haciendo entre adultos, pero cuando usted llega sí, y paga por un servicio y termina dando puñaladas, sí, sí. cuidado porque usted estaba jugando ese juego, la otra persona no. Entonces Y es son una cosa diferentes. ahí que además yo también creo que cuando empiezan a ver todo este tipo de fetiches, y acá no estoy juzgando a nadie que los tenga, ¿no? Pero yo sí creo que algo le está faltando a uno como, hay Como una cosas, buena paliza. yo creo, bueno, que lo que están pensando. Porque lo que yo pienso es que, pues, cuando se tiene una relación sexual con alguien, pues me parece que la relación normal ya es suficientemente satisfactoria. O sea, sí, Claro, o yo sea, creo que sí. yo no veo necesidad de, sí, o sea, pienso que hay alguna deficiencia, sí, alguna deficiencia, que no sé, pues no sé cuál es para necesitar cierto tipo de Claro. fetiches, no sé. Y de nuevo, no estoy juzgando porque la tenga o lo que sea, pero yo creo que hay algo ahí que hay algo Sí, que se debería explorar, ¿no? Pero sí, bueno, sí, sí, eso, a mí, todas esas cosas también me generan como eso, como un hombre que necesita estar con 20 mujeres a la vez en una habitación. no tiene, para mí no tiene sentido, ¿no? O sea, Entonces usted dice, de sí, verdad, sí, ¿Mm? Quiere, bueno, está bien, o sea, usted sí. puede hacer lo que quiera, pero se me hace que ahí como ¿Qué se quiere reflejan probar? como Exacto, carencias, ¿qué es como lo que quiere probar? problemas. ¿Qué es lo que necesita probar? Sí. Exactamente. O qué le está faltando. Porque lo que yo he notado es que el sexo es casi, para mí, de la manera que yo lo veo, es como el aire, hermano. Si usted tiene aire, a usted no le interesa. Bueno, sí, o sea, estamos respirando, sí. Sí, Pero esté debajo del agua un minuto, sí. Y es lo único que es lo que usted puede pensar.
Entonces yo creo que pasa algo similar ahí. Si usted tiene su relación saludable, digamos, entre paréntesis, pues usted ni piensa en eso, hermano. Usted es como un aspecto más de la vida, ya una cosa que se hace, se pasa chévere, lo que sea tal. Y ya me parece que cuando no se tiene, es cuando la gente empieza como a meterse en todas estas fantasías y todos estos cuentos y le dan la imaginación empezar a volar. Sí. ¿Usted se acuerda que esa es una línea de Bukowski? Sí, No sé en qué libro está, que dice, el sexo es más importante cuando no se tiene. Claro. No la recordaba, seguro de ahí saqué la idea. Pero sí, entonces me parece eso, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que le está faltando a usted, ¿sí? O puede ser una carencia emocional, porque al final pues es otra droga, ¿no? También, Es claro. otra droga. Claro que para mí el sexo es, y como me gusta verlo, es como un bálsamo, uno de los bálsamos que tiene la vida, ¿no? Sí, De hacer la vida un poquito más amena y más chévere y tal. Pero cuando usted ya lo lleva como que todos los días tengo que tener esto y cada vez tengo que hacerlo más agresivo y cada vez esta cosa y entonces ahora me tengo que lanzar en paracaídas y hacer... Entonces uno dice, bueno, usted ya no quiere esto, güey. Y de nuevo, quiere otra cosa. De nuevo, si usted es una persona, si alguno de nuestros oyentes es una persona que busca este tipo de cosas, no se sienta juzgado. Yo iba a decirle todo lo contrario, pero usted sí puede una vez. Que jodas, vaya al médico. No se sienta juzgado, vaya al psicólogo. Vaya al psicólogo. No, yo creo no se sienta juzgado. Yo creo que lo que es, si usted realmente cree que quiere esto, sí, desde que se busque de manera consensual y responsable con otra persona que usted dice que quiero esto y la otra persona está de acuerdo y todo esto. Exacto, está bien, hágalo, sí. Pero pues sí me parece que hay algo para explorar ahí, ¿no? Para explorar, para pensar por qué quiero esto, ¿no? Sí, sin reprimirlo, porque eso es lo otro que pasa. Que si la gente se siente, digamos que usted es gay, ¿verdad? Y está en una sociedad donde lo están juzgando. Si usted está en una sociedad donde lo están juzgando, pues por eso es que vemos todos estos homosexuales reprimidos que se van como por la línea contraria, de hecho intentando demostrar, no, yo no soy gay, por eso es que trata a las mujeres así, sí, por eso es que tengo que ser súper macho, porque no soy... Tengo que darle su paliza diaria. Uno ve, pues eso es ese es un cliché, pero es un cliché por algo, ¿no? El cliché del tipo que de fondo es gay, pero de dientes para afuera está diciendo, no, los gays son una porquería, ¿por qué? O sea, ¿por qué les tiene tanto miedo? Pues porque... O porque está tan rabón. Sí, porque está tan rabón, sí, exacto, que es lo que tiene, ¿no? Entonces muchas veces es eso, es un deseo reprimido que usted no quiere tener. Entonces, de alguna manera, pues es más saludable expresarlo, desde que sea con gente que quiera hacer lo mismo, haga lo que quiera, ¿sí? Esa es la manera en que yo lo veo. Claro, cómo no, totalmente. Mejor en sociedades así abiertas en donde cada quien tiene que... En eso, cada quien debería tener la posibilidad de expresarse y de estar con quien quiera. Claro. Eso es. Bueno, ahí los dejamos entonces con esas inquietudes. Y Diego nos despide entonces con este simpático episodio que hicimos hoy. Este episodio tan positivo. Bueno, nada, si usted la está pasando mal en este momento, recuerde, sea optimista, positivo, vamos a salir de esta, va a salir de esta. Todos los momentos tienen un final. Y nada, llame a alguien de confianza, cuéntele lo que siente, vaya al médico, cuente lo que siente. Usted es importante para alguien. Y bueno, a nuestros oyentes, nos escuchamos o nos escuchan dentro de 8 días. Por favor, compartan este contenido. Con eso nos ayudaría muchísimo. Nos vemos dentro de 8 días. Esto fue ¿Qué video? Escúchenos cuando tenga tiempo. Y si nos quiere apoyar, hágalo sin mente. ¿Qué video? Es una producción de Zoofilia Controlada. Música y mezcla del maestro Maximiliano Ruiz. Idea y conducción, Pedro Rangel y Diego González. Gracias por escuchar.